¿Qué tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en español. En esta ocasión vamos a, como ya es costumbre, tocar temas diversos relacionados a la salud sexual, a la salud en general y de todo tema, de todo un poco hablamos en este Checas en español. En esta ocasión tenemos al doctor Helder Saldívar, quien nos estará hablando de todo lo relacionado a la neurología pediátrica, que es un tema muy interesante y que por supuesto le va a agradar a los padres que de repente están lidiando con este tema por sus hijos. ¿Qué tal, doctor? Es un placer Ok, tenerlo por primera vez. gracias, muchas gracias por la invitación. Doctor, primero, ¿qué estudia la neurología pediátrica para conceptualizar el tema? La neurología pediátrica, en resumen, estudia todo lo involucrado con sistema nervioso central y Sí. periférico. Cuando hablas de sistema nervioso central, hablas de cerebro, médula y periférico es músculo y nervio. Entonces hay una gama de patologías que involucran todos estos sistemas y órganos que no terminaríamos de platicar hoy, ¿no? Bueno, me rebusqué algunas preguntas interesantes que podría hacerle, una cantidad módica, porque sé que requerirá que se extienden algunos tópicos específicos. Quería preguntarle lo siguiente, doctor, en relación a este tema, que bueno, esperemos que les agrade, esperemos que hagan sus preguntas y que se interesen al respecto. El neurólogo pediatra, ¿qué es todo lo que estudia específicamente? Lo relacionado con sistema nervioso central y periférico. Por ejemplo, sistema Ajá. nervioso central, epilepsias, problemas de lenguaje, neurodesarrollo, cefaleas o dolores de cabeza, periféricos, todo lo que involucre nervio y músculo, distrofias, miopatías, neuropatías, lesiones en médula, aclarando las futuras preguntas que vienen, lo que estábamos Sí. platicando hace un momento, que neurología es puramente clínico. No, nosotros los neurólogos pediatras no realizamos ningún tipo de cirugía. Esa es la rama ya del neurocirujano, ¿no? Un neurólogo infantil, ¿qué hace para, bueno, para la gente que de repente no entiende de términos médicos, Ujú. científicos, que de forma, con un lenguaje específico? ¿Qué les toca hacer día con día y lidiar con qué tipo de La situaciones? evaluación de nosotros es puramente clínica. Por eso comentábamos hace un momento de que la pediatría es un poco compleja en general, porque a diferencia del internista que lidia con adultos, y el adulto te puede dar información, me duele aquí, siento esto, desde hace tanto tiempo, nuestra base de información es el padre y el conocimiento que tenemos, porque en base al conocimiento y los signos o síntomas encontrados en los pacientes es que llegamos a un diagnóstico, ¿no? Entonces el quehacer del neuropediatra es como cualquier otro pediatra, nada más que enfocado al área neurológica, ¿no? Bueno, para todas esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que seguramente tendrán la posibilidad de revisar los contenidos ya grabados en el canal de YouTube, Checas en Español, en Facebook, este Facebook Live, Checas en Español de igual manera. ¿Cuándo visitar al neuropediatra? ¿Cuándo es el momento? Porque eso platicábamos antes de entrar a este Checas. No es fácil tratar con niños, los niños no hablan, les No, cuesta a no. veces dar la pauta de lo que está ocurriendo. Ujú. ¿Cómo lidiar con eso? A diferencia de lo que la gente cree, que Sí, la mayoría de la consulta, al menos privada, ¿no? sí. Son enfermedades raras, no, para nada. La consulta privada del neurólogo pediatra básicamente se puede resumir, diría yo, en cinco cosas contadas con la mano, ¿no? Una de las principales son los problemas conductuales, que en la Sí. última década se han hecho bien frecuentes. Eh, um, Epilepsias, problemas de lenguaje, de aprendizaje. Dentro de esto llamemos autismo y a todo lo demás. Y por último diría yo las cosas raras, ¿no? Neuropatías, miopatías, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, como una de las cosas que más llegan son los problemas conductuales y de lenguaje y aprendizaje, muchos papás entran en una fase de negación cuando tienen mucho hijo con estos problemas y le da largas a los asuntos, ¿no? Dicen, no, démosle chance, ella va a aprender. No, dale chance que es varón y los varones hablan tarde. No, que el papá habló tarde, por lo tanto él va a hablar tarde. Al nomás detectar una anomalía en el neurodesarrollo es inmediatamente acudir. ¿Por qué razón? Porque muchos de los problemas de neurodesarrollo en general, entre más temprano se intervenga, mejor es el pronóstico. Entonces, cualquier cosilla que vean mal, por ejemplo, tienen un niño de 15, 17 meses y no camina, eso no es normal.
inmediatamente acudir a que te lo revisen. Tenés 1 año, 15 meses, 18 y no dice ninguna palabra tu hijo, acude. Convulsiona, acude, ¿verdad? Primer síntoma, primera cosilla rara que vean, no escuchen. Uno de los consejos que yo le doy a los papás es que no escuchen mucho la opinión de los vecinos ni de la gente, ¿no? Yo creo que la persona más creíble para este tipo de personas son los padres, porque son los que están. Y si el instinto del padre te dice, algo no me huele bien, acudan, sencillamente acudan, ¿verdad? Ya si no es nada malo, pues ganancia, ¿no? Pero si el médico te dice, mire, tiene algo anormal, pues llegaron a tiempo, ¿no? Doctor, es decir, los padres, así como se dice que la primera escuela es el hogar, los padres son el primer médico, aunque no estén facultados por los Correcto. estudios y todos Ujú. los requerimientos del caso, pero son los primeros que detectan esos síntomas, esa sintomatología, ¿no? De la que hablan ustedes y los remiten a ustedes. Claro que sí, habemos muchos colegas que no le damos mucha importancia a los relatos de los papás, como, ya está contando la historia. Pero el papá es como dice usted, el primer médico, el primero que se enfrenta a eso. Yo creo que es lo que tu papá te cuenta, tenés que tenerlo muy en consideración al momento del abordaje o del diagnóstico, ¿no? Excelente. Bueno, nos vamos a saltar un poquito, pero bueno, es un área específica, pero usted seguramente tiene mucho conocimiento al respecto. Vamos a abusar. Eh, ¿Qué tipo de tratamientos realizan los neurocirujanos? ¿En qué momento ustedes acuden al neurocirujano pediátrico, remiten al paciente para ser tratado? A que como comentábamos hace un momento y hacíamos la comparación de internista con cirujano, Sí. por ejemplo, llega un paciente adulto, ¿no? Con dolor de abdominal. El internista lo revisa, define es una apendicitis, llama al neurocirujano, al cirujano, Sí, para que opere, ¿no? Haga la apendicectomía. Con nosotros es igual, como nosotros somos clínicos, por sí. ejemplo, llega un paciente con cambios conductuales o con parálisis de la mitad del cuerpo que se llama hemiparesia, lo abordamos clínicamente, nos apoyamos de estudios laboratoriales y de imagen y damos un diagnóstico. Y si es algo operable o quirúrgico, se llama el neurocirujano. Entonces, el neurocirujano opera todo lo que tiene que ver con sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? Igual que nosotros, pero nosotros somos puramente clínicos, ello ya es la parte quirúrgica de la rama, ¿no? ¿Qué tipo de entrenamiento recibe un neurólogo pediátrico y un neurocirujano pediátrico específicamente? El neurólogo pediatra primero es médico general, Sí, ¿ok? Haces tus 8 años, si estudiaste aquí en Honduras, sí. 3 años de pediatría, que casi son 3 años en todas partes de Latinoamérica, hay algunos lugares en México que hacen 4, y luego 2 años más para ser neurólogo pediatra. Son 13 años en total, ¿verdad? El neurocirujano, una vez que sale de medicina general, hace 5 años, creo, 4 o 5 años de neurocirugía. Y si quiere ser neurocirujano pediatra, tiene que ir a entrenarse, creo que 2 años más para neurocirugía pediátrica, ¿no? Bueno, es un proceso, ¿no? Todo, Sí, todo. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de trastornos pediátricos del sistema nervioso? ¿de cuál de los dos? ¿Central o periférico? De ambos, uno Pues, por uno, para ir desglosando. por ejemplo, si fuera periférico, hablemos de periférico, Sí, eh, tienen un niño, la mamá generalmente, son los cuadros, te voy a narrar cuadros que llegan a la claro. consulta. Llega el paciente, doctor, lo traigo porque fíjese que mi niño tiene 3 años y veo que tiene dificultad para caminar. Se cansa, le cuesta subir gradas, no puede subir pendientes porque tiene que subir a gatas. ¿Ok? Eso es uno de los síntomas o signos de un problema de motoneurona inferior o sistema nervioso periférico. Cuando te llegan así, lo que hay que definir es, bueno, se cansa y no puede caminar bien porque es músculo o nervio. Y es ahí donde nosotros entramos para identificar cuál de los dos. Lamentablemente muchas de las patologías de neurología no tienen cura, ¿no? Y eso es lo frustrante de la rama, que no tienen cura más que manejo y algunas veces manejo paliativo y otras sí tienen cura, ¿no? ¿Qué otra sintomatología? Pacientes de afección a nivel periférico, mm, que definitivamente no camine, pérdida de los reflejos, por ejemplo, ataxia, que llegue caminando tembloroso, en el caso de los periféricos, ¿no? Y de los centrales, pues depende de qué área del sistema nervioso central. Por ejemplo, si es la médula la que está afectada, generalmente las manifestaciones de un síndrome medular son nivel sensitivo, el paciente se piensa quejar de que no siente en cierta parte de su cuerpo, empieza a orinarse y a defecarse sin control, hay incontinencia de esfínteres y obviamente alteración de la marcha, dejan de caminar.
y esta triada, ¿no? De incontinencia de esfínteres, nivel sensitivo y pérdida de la marcha, inmediatamente te orienta que es una lesión en la columna, en la médula. Y si es arriba, por ejemplo, cambios conductuales, convulsiones, ¿verdad? Alucinaciones, lo que tú quieras, ¿no? ¿Cuál es más tratable? O sea, que para ustedes es menos complejo de atender al paciente. Depende, tanto en el área de central como periféricos hay enfermedades intratables y de muy difícil diagnóstico. Depende de lo que Sí. te estés enfrentando. Por ejemplo, si comparás una epilepsia con una de estas enfermedades de músculo y nervio, le va mejor a la epilepsia, ¿verdad? El 90% de las epilepsias se controlan con un solo fármaco y el paciente está controlado, lleva su vida completamente normal, pero tomando fármaco. Pero si tenés una enfermedad de músculo y nervio, no son curables, más bien son progresivas. El paciente se va degenerando con el tiempo al grado de silla de ruedas, encamado y muerte, ¿no? Entonces, si lo comparas, depende, ¿no? Doctor, ¿qué puede dañar el sistema nervioso en un niño? Y atención, padres, para que si detectan algo Ok, relacionado. muchas de las, hablando de periférico nuevamente, son congénitas, son por alteraciones genéticas. Hay una falla en un gen, el gen codifica una proteína, la proteína es encargada de dar estabilidad al músculo, al nervio y ahí empieza la cascada del desastre. Esas son congénitas y generalmente incurables. Y en el sistema nervioso central también hay enfermedades congénitas desastrosas, pero un trauma perfectamente, una infección en el cerebro que son las famosas encefalitis o meningitis, te puede causar un daño importante en un niño. Tumores, por ejemplo, abscesos, sangrados, infartos, tanto isquémicos como hemorrágicos pueden causar un daño importante en el sistema nervioso central, ¿no? Le toca, ¿cuáles son los padecimientos que le toca tratar con mayor regularidad a usted en su día a día? Lo que te mencioné hace poco, ¿no? En la consulta privada del día a día es conductuales, de neurodesarrollo, llámale Ajá. lenguaje, aprendizaje. Eso es lo que más llega, de verdad, a consulta. ¿Qué recomendaciones da usted a los padres en primera instancia para sobrellevar? Como dije, cuando miren que algo se va saliendo de la curva normal, que acudan para intervenir a tiempo y que tenga más probabilidad de mejorar, ¿verdad? Hablando de la epilepsia infantil, ¿en qué se diferencia de la epilepsia, por ejemplo, en un adulto? Generalmente la diferencia es que en la mayoría de los niños es donde están los síndromes epilépticos más feos, ¿verdad? Porque son por problemas genéticos, a veces sin causa. En medicina todo lo que no tiene causa se llama idiopático, así le digo a los pacientes, cuando uno no sabe, es idiopático, ¿no? Pero hay otros que son criptogénicos, la palabra cripto viene de oculto, ¿no? Que sabes que tiene algo, pero no lo has descubierto. Esos son los peores. Entonces la diferencia es que en el adulto generalmente la epilepsia es sintomática. Tenés algo que te está dando la epilepsia. Es un señor hipertenso que no se controla, se infartó, epilepsia. La diabetes lo fregó, epilepsia. Tiene un tumor, epilepsia. Un absceso, epilepsia. Y en el niño generalmente las epilepsias no encontrás, por así decirlo, un daño orgánico en muchos casos. Ves el cerebro y es normal, pero tienen epilepsia. Y en otro grupo de las epilepsias es por malformaciones cerebrales congénitas. Entonces, diría que básicamente esa es la diferencia, que la mayoría de los síndromes catastróficos están en pediatría, los de adultos no los miran, y que la mayoría de la causa de la epilepsia en adultos es más sintomática a diferencia del pediátrico, ¿verdad? Esto siempre relacionado a la dificultad que tiene, ¿no? Tratar a un Ujú, niño que no tiene la capacidad de comprender o de explicar lo ujú. que de repente está sufriendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí depende uno del papá completamente, ¿no? Está amarrado el papá. Si el papá no se apega al tratamiento, que muchas veces ocurre, ¿no? No hay un buen apego, no va a haber un buen control o mejoría. Uno sabe, de verdad que uno diferencia en la consulta qué papá obedece y qué papá no obedece, con verlo un minuto cómo se comporta en el consultorio, ¿no? Es sencillo. Sí, como Mm, con cualquier ujú, estrato de la vida, ¿no? Si se descuida al hijo por parte sí. del padre, un hijo que tiene algún problema, definitivamente lo Claro, sufre. la cuestión es que en estos tiempos que vivimos, en parte uno comprende, en el momento se enoja, ¿no? Pero es que me regañan los doctores, pues es que cuando no hacen caso hay que regañarlos, ¿no? Pero uno los comprende a veces por el nivel socioeconómico, a veces es bien difícil. Hay tratamientos que son caros, ¿verdad? Y muchos son de por vida o por muchos años. Y a veces no los pueden costear y es ahí donde viene el abandono, ¿no? Y la recaída de la enfermedad. Y otras veces porque si te fijas hoy en nuestro tiempo, ambos padres trabajan y muchos de los niños quedan a cargo de alguien más que los cuide y este alguien más no cumple con el tratamiento. Entonces ese es el problema.
creo yo, ¿no? Son doctor, esta es una pregunta ya pues relacionada al día a día. Los padecimientos neurológicos, ya sea en un niño o en un adulto, son de los más costosos de sobrellevar. No, 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 hay otras ramas en la ¿Te medicina que creen? tiene, Sí, sí, oncología. Oncología creo que es de las cosas más caras que hay. sí. Las quimios y eso, las enfermedades inmunológicas y reumatológicas, los biológicos son carísimos, ¿no? Son tratamientos impagables en algunos casos, ¿no? En pediatría, en neurología exactamente, hay enfermedades, como te decía, que son congénitas, porque no hay una proteína, no hay un sustrato, una sustancia. Y hay ciertas enfermedades muy puntuales que ya se ha inventado la sustancia deficiente, ¿ok? Y la vende. Pero esa sustancia o el producto es de por vida, porque no lo tienes en tu cuerpo. Hay que estártelo poniendo. Es caro, ¿no? Es carísimo. Cosas que no se pueden costear muchas veces y lo que espera es la muerte de muchos pacientes, ¿no? En el caso de ustedes, los doctores, cuando les toca en algún momento tratar con algún paciente, bueno, en el caso suyo, trabaja en el sector privado, ¿verdad? Y también Ujú. tiene la posibilidad de ayudar a gente en el sector público. ¿Cómo se sobrelleva cuando de repente los recursos son limitados del paciente? Yo sé que la mayoría de los doctores siempre quieren ayudar. Es bien difícil, entonces uno trata de buscar el medicamento más cómodo que haga el mejor efecto, ¿no? Muchas veces la gente no cree, pero cuando toca en el sector público, por ejemplo, ahí anda uno cargando el montón de muestras y cosas y las lleva a los Para... hospitales y todavía a veces se topa con los guardias que no te dejan entrar, ¿no? Y que te sacan y es creyendo que te lo robas y más bien lo vas a dejar. Entonces ahí anda uno a veces haciendo recolectas para hacer exámenes en los hospitales, pidiéndole a los internos, a los residentes que junten para mandarles el X examen a los pacientes, porque sin el examen no hay diagnóstico, sin el diagnóstico no hay tratamiento, ¿no? Bien difícil, muchos te dicen, no, doctor, de plano no puedo pagarlo, ¿qué otra opción tengo? Y a veces no hay otra opción, ¿verdad? No hay otra opción, entonces es bien difícil, la verdad es bien difícil. Le genera una gran impotencia, ¿no? Sí, esa es la palabra, impotencia. Sí, de verdad que sí. Sí, bueno, y todos sabemos que esto es parte Ujú. del día a día, ¿no? El modus vivendi en nuestro país, en cualquier área En cualquier que se área. nos ocurra imaginarnos. Doctor, ¿cómo se diagnostica y trata la epilepsia infantil? La epilepsia, pues la epilepsia, la palabra está bien satanizada, ¿no? Sí, Cuando llega un papá, yo siempre les hago la comparación y les digo, cuando yo doy el diagnóstico de epilepsia, la mayoría de los papás lloran. Lloran, pues. Les digo, miren, ve, la epilepsia es un término, no es una enfermedad, es un término, atención a ¿ok? esto. Que se define como todo paciente que ha tenido dos convulsiones o más en su vida. Por ejemplo, si yo convulsiono hoy y convulsiono el domingo, y usted es el médico, yo lo llamo, mire, doc, que convulsioné el miércoles, el jueves y hoy, ¿qué tengo? Sin necesidad de ponerle una mano encima ni hacerle ningún examen, el doctor es capaz de decirle, tiene epilepsia. Porque por definición cumple los criterios. Dos convulsiones o más, ¿ok? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la causa de la epilepsia? Como ya mencionamos en niños, generalmente en niños no hay, son idiopáticas, muchas de ellas. Y las idiopáticas casi siempre, son las que tienen mejor pronóstico y posibilidad de cura, aunque no lo crean. Es como la oncología, por ejemplo, la gente tiene la idea errónea de que la leucemia todos se mueren. Y la tasa de sobrevivencia creo que es del 70 y pico por ciento de Así los es. pacientes. O sea, no todos se mueren. El problema es que uno ve en el hospital los que mueren, pero todos los que llegan a la consulta externa ya en fase de vigilancia, la gente no lo mira. Solo ve los que se mueren, pero se salva un montón. Entonces en epilepsia es igual, hay posibilidad de cura dependiendo la causa, ¿verdad? Entonces ese es el diagnóstico se hace clínicamente. Los exámenes que puede hacer como un electro es para apoyarte, pero no para hacer diagnóstico. Entonces mucha gente te dice, ¿cómo le salió el electro, doctor? Normal. Entonces no tiene epilepsia. No, no, sí tiene. Pero como tiene un electro normal y eso es bueno. Pero ya ha convulsionado 5 veces en toda su vida, es epilepsia y hay que tratarla. Se trata por un periodo de tiempo, generalmente oscila entre 2 a 5 años. Muchas de las epilepsias en pediatría son edad dependientes. Entre más viejo se va haciendo el paciente, entre más va entrando la adolescencia, se va autolimitando. Llega un momento en que inclusive solas, muchas desaparecen. Entonces el periodo de tratamiento usualmente es de 2 a 5 años y en ese periodo el paciente está libre de eventos y sus registros electroencefalográficos son normales, tiene posibilidad de curarse. 70% de cura.
Y 30, Bastante, ¿no? claro, si cumple esos criterios, conste, ¿no? Sí, Y claro. 30% que al quitarle el medicamento recaiga, ¿ok? Y la mayoría, el 80% de ese 30, recae en el primer año. ¿Ok? Entonces el primer año, cuando uno retira el fármaco, es el más difícil, es como el de más tensión. ¿Verdad? Pero así se diagnostica y tiene que tratarse. ¿Mm? Entonces, perdón, yo le hago la comparación Sí. a la gente. ¿Qué es peor? Les pregunto a los pacientes. Sí. ¿Ser diabético o tener epilepsia? Usted los cuestiona. Y quedan así, ¿no? Cuando están llorando, ¿no? Y entonces quedan. Yo le digo, pues diabético, no lo piense mucho. Mire, el epiléptico puede comer lo que quiera. No le cortan la pata, no queda ciego, no queda sin riñón, no se le friega el corazón. Y se puede curar. El diabético todo lo contrario. No come lo que quiere, si no se cuida Dios, miembros, corazón, retina, infartos, etcétera, y no tiene cura. Y pregunten cuántos padres de pacientes diabéticos lloran cuando les dan el diagnóstico. Ninguno. Y dígale, ¿tiene epilepsia? Brr, todos lloran, todos me lloran ahí enfrente. Entonces salen a la sala de espera y entonces, ¿qué les hizo el doctor? ¿No? Vienen llorando de adentro. Pero no, es por el diagnóstico, porque la palabra está muy satanizada, ¿no? Porque no se comprende el concepto de epilepsia, ¿no? Bueno, la verdad que lo interesante de estos podcasts es que se aprende mucho. Yo realmente puedo creer que soy parte de ese grupo que sataniza ciertas enfermedades. Ujú. En mi vida, bueno, como usted lo dice, ¿no? Yo creo que eso es cultural. O sea, azúcar en la sangre, hay gente que lo minimiza y es tremendo escándalo, ¿no? Claro, Pero la epilepsia está satanizada, esa es una realidad. bastante. Culturalmente, El 90% de los pacientes con epilepsia, el 90, se controla con el fármaco más barato si usted quiere. Y está tranquilo y vive su vida normal. tiene episodios siempre. No, el 90% se controla absolutamente. 90% es una cantidad impresionante. Hay un 10% que es los rebeldes, ¿no? Lo que ya ocupa Claro. 2, 3 y dentro de ese 10, un 5 que no se controla con nada. Pero ustedes lo van midiendo, ¿no? En esos casos uno se plantea una meta diferente. La meta no es tenerte con cero, es tenerte con el menor número de convulsiones. ¿Ok? Pero es la minoría, o sea, esos síndromes malos es la Sí. minoría. La mayoría está macanuda con el más barato. Obviamente, entre más barato el fármaco, más posibilidades de efectos secundarios. Ahora hay medicamentos diseñados que no te dan nada, ni sueño, ni, o sea, son súper buenos. No, obviamente un poco más caros que los más antiguos, ¿no? De los de primera generación. Doctor, cuando hablamos de efectos secundarios, ¿a qué tipo de efectos secundarios nos? Los fármacos y más los antiepilépticos tienen tres tipos de efectos secundarios. Los que son idiosincráticos, o sea, que le puede pasar a cualquiera, como que te dé alergia. Los que son dosis dependientes, que entre más alto se me pasa la mano, más efectos. Y los que son acumulativos por uso crónico. Y voy a poner el ejemplo de uno de los fármacos antiepilépticos más viejos que hay, que se llama fenitoína. El famoso, ¿se pueden decir marcas? Sí, El sin famoso ningún problema. Epamín. El Epamín, por ejemplo, si vos le das Epamín a él, o tú o yo, uno de cada 100 puede hacer alergia. Y no es culpa del médico. Y lo digo aquí en el pod porque siempre le echan la culpa al doctor. El que me le dio alergia. No, le puede pasar a cualquiera. Le digo que la única forma de saber que sos alérgico a los mariscos es comiendo mariscos, ¿no? Si no, nunca lo vas a saber. Con los fármacos es igual. No se sabe quién le va a dar alergia. Y si este mismo medicamento yo doy dosis muy elevadas, puede dar o somnolencia o temblor o muchas veces de manera idiosincrática o paradójica, perdón, convulsiones. El antiepiléptico, si lo usas muy alto, este en particular, te puede dar convulsión. Y si lo usas por años y años y años, en las niñas, pues que salga pelo, se empieza a deformar las encías, se ponen muy gruesas, las fascias se van volviendo toscas porque el fármaco se acumula subcutáneamente. Entonces, pero hay una gama de efectos secundarios, depende del fármaco, ¿no? Algunos bajan los glóbulos blancos, otros las plaquetas, otros te pueden dar hepatitis, otros te pueden dar somnolencia, aumento del apetito. La cuestión es que la pregunta que te hace todo padre cuando lo vas a medicar es, ¿y qué efecto secundario tiene? Esa es la pregunta. Pues efecto secundario, mire, así es la cobija del prospecto, enorme, pero no significa que te vaya a dar un efecto secundario. O sea, están descritos, pero no te van a dar. Es bien raro que se presenten y cuando se presentan los efectos secundarios son cosas inofensivas, de verdad. No, son bastante seguros. En cuanto a los medicamentos, bueno, hay un mito que dice que la composición es la misma de cualquier medicamento, por No, más del no, precio. Usted no. saque de esa duda a quienes
pasamos creyendo ese mito. Pero cuando me habla del mismo principio Si un activo, medicamento es más caro que otro, es mejor porque es más caro. eh, Aunque sea n- la misma composición, ¿cómo? no, no. En el caso de los antiepilépticos, volviendo al tema, cada antiepiléptico tiene un mecanismo de acción diferente en el cerebro. No todos hacen lo mismo. Por eso es que cuando hay epilepsias que son muy refractarias, combinás varios antiepilépticos porque varios actúan a nivel diferente. Y el precio más que todo viene siendo por la tecnología del medicamento. No puedes comparar un medicamento de los de primera generación, que son de los 60, 70, a uno de hace 20 años, por ejemplo, 10 años atrás, que no te da ni somnolencia ni irritabilidad, que tenés la ventaja de tomártelo 2 veces al día y no 3, 4 veces al día. Entonces, todo eso le va añadiendo costos, ¿verdad? Por ejemplo, hay medicamentos que se usan para el déficit de atención e hiperactividad, que lo puedes dar una vez al día y el papá se despreocupa, lo da antes de ir a la escuela y ya. Pero lo comparás con uno que lo das 3 veces al día, es abismal la diferencia. Estamos hablando de 150 lempiras a 1200. ¿Ok? Pero esa tecnología que invirtió el laboratorio para poderse dar una vez al día es lo que incrementa los costos, ¿no? Pero no, son mecanismos de acción diferentes y no siempre el más caro es el mejor. Y te puedo dar un ejemplo en antiepiléptico. Hay uno que es de las generaciones segundas que se llama ácido valproico, que es viejito, pero efectos secundarios nulos o mínimos, que no es caro, es barato y es de los mejores que hay. Cubre y controla la mayoría de los tipos de crisis epilépticas, al igual que uno que te cuesta 2000, 3000 empiras, ¿verdad? Interesante. Ujú. ¿Cómo se categoriza la epilepsia infantil? ¿Qué niveles hay, si los Pues hay? no hay niveles, se caracteriza más que todo por la clínica, las que son generalizadas, cuando comienzan generalizadas en todo el cuerpo, y las que son parciales, porque comienzan en un solo lado del cuerpo o del cerebro, mejor dicho, ¿no? La descarga es parcial y generalizada. Y estas a su vez se dividen en con pérdida del estado de alerta, sin pérdida del estado de alerta. Y hay subtipos, depende de la clínica de la convulsión. Hay unas que son tónicas porque se ponen duros, clónicas porque tiemblan y combinadas, tónica, clónica. Hay mioclónicas que son de sacudida, las famosas ausencias que el niño queda y ya Y vuelve está en otra vez un y está trance, convulsionando. está en epilepsia, está Es un, convulsionando. es un tipo de Wow. epilepsia infantil, se da entre los 4 y los 10 años y es de las más benignas que hay. Es más tipos Uy, sí, que sí, sí. niveles. Ujú, sí, Ok. sí, 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 sí. ¿Cuántos tipos? Ah, un montón. Muchísimos. Sí, hay muchos, muchos y síndromes un montón también, ¿no? ¿Cuál es el principal reto de un especialista en neurología pediátrica en relación a la epilepsia en los niños? Para tratarla adecuadamente. La verdad que gracias a Dios tenemos la mayoría de los antiepilépticos disponibles en el mercado. A lo mejor no están a la mano de todos los pacientes, pero por lo menos el médico tiene dónde escoger. Habrá algunos que solo hay en Estados Unidos y en otros lados y que nosotros los queremos, pero no han venido aquí todavía. Estudios también hay a la mano. Yo creo que el reto se da más que todo, depende de qué tan refractaria sea la epilepsia, ¿no? Depende si tenés un síndrome raro. En esos síndromes es frustrante porque vos ves al papá que está desgastado y que él quiere cero crisis, pero uno tiene que ser bien, bien claro con ellos y decirle cero. La verdad que nadie se lo puede conseguir. Lo que vamos a intentar es menos. Entonces, Minimizar. el reto es cuando tenés este tipo de epilepsias así bravas, que son de difícil control, pero en sí por laboratorios y por fármacos, yo creo que no. Yo creo que ahorita está bastante accesible, ¿verdad? El uso. Bueno, Eh, en Honduras hay un déficit importante en cuanto a esto, los tratamientos, en cuanto a lo que ustedes tienen a la mano para poder minimizar, como decíamos anteriormente, Pues los efectos. déficit más a nivel público, ¿no? Si te vas Claro, al Hospital Mario Catarino Rivas, para darte el ejemplo más cercano, sí. y lo comparas con el Seguro Social, por ejemplo, la disponibilidad de fármacos en el seguro es súper buena, tiene casi todos los medicamentos antiepilépticos, y el Catarino no, ¿no? Catarino solo los viejitos y uno que otro de los de segunda generación, pero los más nuevos no está. Entonces, esa falta de acceso a los pacientes a este tipo de fármacos a nivel público, porque no todo el mundo tiene seguro social, ¿verdad? La mayoría de la población va al Catarino. Y es un problema porque vos lo ves en el Catarino cuando comparas los pacientes, que la tasa de recaída de las epilepsias es mayor en el Catarino. ¿Por qué?
¿Por qué hay abandono de tratamiento? ¿Por qué? Porque no lo pueden seguir pagando. Y allá también hay epilepsias bravas que ocupan 4 fármacos. Entonces, si vos sacas la cuenta de un paciente que tiene una epilepsia de difícil control y le sumas 4 fármacos, son como una renta de 4.000 a 5.000 lempiras. Para una gente que gana el mínimo o que a veces no trabaja, es imposible mantener una epilepsia de ese tipo, ¿me entiendes? Yo creo que ese es el reto, ¿verdad? También están bien con muchos problemas con los métodos diagnósticos. No todos tenemos acceso a una tomografía o una resonancia magnética y eso es necesario, al menos en mi área y en el área de neurocirugía también. Es básico, es una herramienta básica en el siglo XXI, ¿no? Y que un hospital no la posea es una catástrofe, de verdad. Mm. Siempre en torno al mismo tópico, es la especialidad a la que usted se dedica, una de las que más déficit y margen de mejora tiene en cuanto a ese tópico que estamos tocando, el de los medicamentos, en el sector público o No, todas en todas general. en general estaban bastante fregados, porque si ve en el caso del área de inmunología que mencionaba y reumato, son medicamentos bien caros y a veces no hay accesibilidad o se hacen por orden de compra, como se llama, ¿no? Y es bien difícil para los pacientes que tienen una enfermedad crónica autoinmune, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo fácil. Los pacientes que tienen en adultos, porque en pediatría sí se ve, pero es poco frecuente. La esclerosis múltiple, por ejemplo. El tratamiento de la esclerosis múltiple es de por vida y es caro. Entonces, si un paciente no tiene seguro social, por lo menos aquí no sé si en Teus el hospital escuela tendrá biológicos para esclerosis múltiple, creo que sí. Catarino también tiene, pero a veces no hay, ¿verdad? Y estos pacientes, si se quedan sin medicamentos, pueden tener recaídas. Y cada recaída en esclerosis múltiple deja un daño enorme, ¿no? Entonces yo creo que el déficit de salud está a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Doctor, ¿cuáles son las pruebas más comunes que hacen los neurólogos infantiles? Las Pues pruebas. nuestra herramienta básica son las de imagen, ¿verdad? Resonancia, tomografía cerebral, para descartar procesos malformativos, neurodegenerativos, ocupativos, como el caso de los tumores, eventos vasculares cerebrales, ya sea hemorrágico o isquémico. Y nuestra herramienta del día a día es el electroencefalógrafo para la electroencefalografía en el caso de las epilepsias, ¿no? Y luego vienen otros estudios laboratoriales cuando sospechas puntualmente una enfermedad y pruebas genéticas, ¿no? Aunque no hay mucho acceso a pruebas genéticas en el país, todo se hace subrogado, vas a un laboratorio, pero este laboratorio lo manda afuera, ¿no? Ya hay a la mano varios laboratorios americanos que tienen costos bastante accesibles para el paciente y solo se envía la muestra afuera y ¡pum! Te viene el diagnóstico. Entonces en esa parte va avanzando la genética porque se está poniendo más al alcance de la persona. Te hago una comparación, hace 10 años, si vos sospechabas una enfermedad de estas raras y querías mandar a hacer solo un gen para una enfermedad, tal vez de un grupo de 20, pero vos creías que era esta, híjole, 20.000 a 50.000 lempiras una prueba. Y ahora tenés al alcance por 7.000 lempiras todo el grupo de enfermedades de un solo, no solo una, todo. Entonces es más accesible y para uno es mejor porque ya te sentís eh, mejor dando un diagnóstico más preciso. Porque mire, ahí está la prueba, tiene tal enfermedad. Y antes uno se quedaba, puede ser, me parece que es esto, podría ser, ¿verdad? Porque quien te da el diagnóstico definitivo en esos tiempos es la genética. ¿Mm? Doctor, en los primeros compases de este Checas en Español, episodio 55, por cierto, que Mm. estamos cumpliendo este día, estamos cada vez más cerca del final de la tercera temporada, una cuarta temporada que traerá muchísimas más sorpresas y conocimiento, sobre todo educación, materia de salud que tanta falta hace en el país. Bueno, me mencionaba, me puntualizó en esos primeros compases de los cuales hablo, los padecimientos neurológicos que más trataba. Quizás la pregunta que les voy a hacer requiera de sentido común, pero bueno, el especialista es usted, tal vez no yo o alguien de los que está del otro lado de la pantalla. ¿Son más los casos neurológicos sin tratar en el país o más los que se tratan dentro de esos que principalmente atienden ustedes? Tanta gente sin saber que está padeciendo algo, ¿es demasiado el número? Está difícil la pregunta. A nivel, te diría que a nivel privado,
No, y creo que también público. Son más los Sí. casos de que puedes ayudar que los que son catastróficos o neurodegenerativos, de verdad que sí. Son más los que puedes ayudar y tratar y curar hasta cierta forma que los que son devastadores. Sí. O sea que siempre la persona, independientemente de las posibilidades que tenga o no, siempre busca la manera de tratarlo, pues. O Sí, sea, la se verdad que sí. acerca, aunque sea al sector público. Sí, eso es algo que vos ves en los papás, independientemente del nivel sociocultural que tienen, siempre Sí. hacen hasta lo último por ver a su hijo bien, ¿no? Bueno, esto que voy a preguntarle ahora está relacionado a lo que ya me respondió. Quizás haya algo más que descubrir al respecto. ¿Cuán olvidados se tienen los estudios neurológicos en el país? O sea, generalmente la gente, ya se lo pregunté, pero pues tal vez podemos profundizar, generalmente busca ayuda, se realiza un estudio Ujú. o está olvidado ese tema. La gente generalmente lo quiere tratar empíricamente, qué sé yo. Algunas cosas sí, otras cosas no. Sí, Por ejemplo, en el caso de los problemas de neurodesarrollo, algunas veces se aguantan ahí el paciente, ¿no? Pero cuando son otro tipo de cosas, más bien se pasan al otro extremo, ¿no? Abusan mucho de los sí. exámenes, ¿no? Por ejemplo, con los dolores de cabeza, es el ejemplo más típico, porque el tabú es a pensar que el dolor de cabeza siempre tiene que ser por un tumor, ¿cierto? Me duele la cabeza, lo primero que se le viene a la gente es tengo un tumor. Y no, la mayoría de las cefaleas o los dolores de cabeza son cosas no mortales. Entonces, cuando te llegan, ya llegan con todo, con la tomografía, ya me hice todo, aquí está, doctor, venga, mire que tengo dolor de cabeza desde hace tiempo. Entonces, a veces abusan. Entonces, yo creo que en algunas partes ya buscan ayuda bastante rápida, a veces se pasan al otro extremo, ¿no? De muy asustados. Doctor, bueno, ya estamos llegando al final. ¿Algún consejo para terminar que quiera dejarle a los padres en relación al tema que hemos estado tratando? Sí, hay mucho consejo que puedo dar porque más en pediatría, porque si te fijas cuando vos das un diagnóstico a un adulto, a un adulto mayor, pues se lo toma la gente con más tranquilidad, pero cuando soltas una bomba a un papá, es como que se le cae el mundo, ¿no? Y algo que tienen que entender los padres de familia es que yo creo que, hablo por mi persona, pero creo que todos opinamos lo mismo. Nadie te da un diagnóstico o una impresión diagnóstica con el objetivo de ofender o molestar. Entonces muchos papás se toman los diagnósticos y se ponen muy a la defensiva y muchas veces al grado violentos. Falta de aceptación, ¿será? Sí, negación en muchos casos, Sí. pero traten de aceptar la noticia o el diagnóstico de la mejor forma porque al final uno es el mensajero, ¿no? Uno es el mensajero nada más y no se hace con la intención de molestar a nadie y muchas veces lo toman de esa forma, lo toman como una agresión, ¿verdad? Es que me lo dijo muy feo. Y yo creo que no hay forma bonita muchas veces, por muy maquillado que vos des un diagnóstico, de que un papá se lo tome bonito. ¿Sabes? Como que le digas a un padre de familia, su niño tiene cáncer. O sea, por muchas vueltas que le deja el diagnóstico y lo querrás decorar, cuando le soltas el diagnóstico, el enemigo público número uno eres tú, porque tú le diste el diagnóstico, ¿no? Como que el médico tiene la culpa. En Y, muchos y casos. no, y eso pasa bien frecuente y en el caso de algunas enfermedades mías del área pasa, pero créanme que no es con la intención de ofender ni molestar a nadie, así que tómenlo de la mejor forma. Y número dos, hay ciertas enfermedades que ocupan tratamiento farmacológico y una de ellas son los problemas conductuales. Y el papá ya llega predispuesto con muchas ideas equivocadas de la función de los fármacos. Que es que me dijo el vecino que eso atontaba, que mataba, que lo ponía como zombie. Una vez le dije a una señora, pues mire que esas que hacen zombie a la gente no han inventado todavía, pero este en particular no los vuelve zombie. Entonces, traten de aceptar los fármacos. Cuando se ocupa ayuda, se ocupa ayuda. Y si la van a buscar, acéptenla. Yo creo que es el mejor consejo que uno puede dar, ¿no? Porque mucho llega a buscar ayuda y no la toma. Hace al final lo que él quiere. Entonces yo creo que no vale la pena, ¿no? Doctor, ¿cómo lo encuentran en redes sociales? Pues yo estoy en mi clínica privada en el Hospital del Valle, ahí me pueden encontrar, buscan mi nombre, yo creo que ya Sí. aparezco en el internet por algún lado. Y mi correo, el de la clínica también es mi primer nombre y mi primer apellido, heldersaldívar@yahoo.com es mi correo, ¿no?
Bueno, queremos decirles que no dejen de seguirnos en redes sociales. Che Clinic en Instagram y Che Clinic en Twitter. Checas en español en YouTube, checas en español en Facebook, a través de donde estamos saliendo con este Facebook Live. Y bueno, también decirles que está la página institucional que es Center for Health Empowerment o che.org en la web. Así que los esperamos en los próximos episodios. No se olviden también del TikTok con contenidos relajados en relación a nuestros invitados, particularidades y algunos otros tipos de enseñanzas que queremos dejar y consejos por parte de nuestros especialistas. Nos vemos en el próximo episodio, el 56. Ha sido un enorme placer. Que estén bien. Muy buenas noches. Y también se me escapaba. Checas en inglés, también está el Checas en inglés, en donde salimos a través de las distintas plataformas de audio como Amazon Music, Deezer, Spotify, que es una de las más seguidas, Apple Music y más. Que estén bien, bendiciones.